TDA significa tipo de data abstracto y es un concepto fundamental en la programación y en la informática. Un TDA define una estructura de datos junto con las operaciones que se pueden realizar sobre ellas, pero sin especificar cómo están implementadas esas operaciones internamente. Antes de entender qué es un tipo de dato abstracto, es necesario entender qué es la abstracción. Y se puede mencionar que es una supresión intencionada o ocultación de algunos detalles de un proceso o artefacto, con el fin de destacar más claramente otros aspectos, detalles o estructuras. Esto se debe a que cada información se debe demostrar y cierta información se debe de esconder o omitir. Un ejemplo, las diferentes escalas en los mapas. Mediante la abstracción creamos modelos de la realidad. Si visualizamos el ejemplo, podemos observar un gato, mientras que uno está pensando en la parte que debe demostrar, como es el color, el pelaje y características específicas, la otra persona está pensando en las partes que tiene que ocultar, por ejemplo, los músculos y el esqueleto. En la abstracción es importante definir los diferentes niveles de abstracción que posee un lenguaje, ya que dependen de los mecanismos proporcionados por el lenguaje elegido, por ejemplo, ensamblador, procedimientos, módulos, la perspectiva funcional, los paquetes, el tipo de datos abstractos y los objetos, en donde vamos a pasar mensajes, realizar herencia, el famoso polimorfismo y la famosa perspectiva de servicios web o locales. Una vez definida la abstracción, lo siguiente es vincularla con la programación. La abstracción en programación es una técnica que reduce la complejidad de los sistemas de software, ya que permiten un diseño e implementación más eficiente con algunas ventajas. Podemos definir que ayudan a evitar y escribir código de bajo nivel, evita duplicar código y aumenta la reusabilidad de código y aumenta la seguridad de la aplicación al programa. En el ejemplo que podemos ver, hacemos la mención a la palabra figura. Sin embargo, si lo hablamos en programación, podemos definir que la primera figura es un triángulo, la segunda figura es un objeto tipo círculo y la tercera figura es un objeto tipo rectángulo. La idea principal de la abstracción en programación es simplificar, ya que la simplificación permite ocultar los detalles innecesarios y centrarse en lo esencial, en donde los programadores pueden crear sistemas de software más comprensibles y mantenibles. Además, la abstracción facilita la famosa reutilización de código, ya que los componentes abstraídos pueden ocuparse en diferentes partes de la aplicación o en proyectos diferentes. En resumen, podemos definir que la abstracción en programación es un concepto clave en la famosa programación orientada a objetos, que permite simplificar el mundo real en procesos comprensibles. Esto facilita el desarrollo de software de calidad al ocultar detalles innecesarios y centrarse en lo esencial. La abstracción es fundamental para crear sistemas de software flexibles y escalables y funciona de la siguiente manera. La idea es abstracción, generar una pequeña interfaz muy simple y esto va a permitirnos reducir el impacto de los futuros. Una vez que definimos la abstracción y la programación, lo siguiente es vincularlo con los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar según su nivel de abstracción, ya que determinan el tipo de datos abstractos que pueden contener. Los lenguajes de programación deben de proporcionar diferentes tipos de abstracciones, por ejemplo, el lenguaje ensamblador, los imperativos y lenguajes específicos como Prolog, que permiten simular la abstracción. Luego podemos mencionar los lenguajes orientados a objetos puros, como Simultac, que permite igualar una abstracción. Y por último, podemos mencionar los híbridos o multiparadigma, como C++, Object, Pascal, Java, C#, que permiten realizar una abstracción de tipo directa. Una vez que vinculamos los lenguajes de programación con la abstracción, lo siguiente es entender el mecanismo y su funcionamiento. La idea general es generar una interfaz que contiene todos los elementos mostrando solamente la parte visible para el usuario y realizar una implementación con todos los elementos que van a estar ocultos. Todo esto se conoce como el objeto y el usuario lo que va a hacer es manipular y usar esos objetos. La abstracción está vinculada directamente con el paradigma de programación orientada a objetos, en donde los conceptos del mundo real se modelan como objetos y las abstracciones consisten en definir interfaces y comportamientos comunes
para estos objetos. Una de las formas más comunes de implementar la abstracción en Po es mediante el uso de clases abstractas. Por ejemplo, vamos a crear una clase que se llame gato, en donde las cosas que podemos visualizar, como es el tamaño, el color, el peso, el pelaje, van a ser cosas visibles. Sin embargo, vamos a tener que ocultar ciertas partes que no deben de estar disponibles para los usuarios. En la programación orientada a objetos, los objetos son la representación de la abstracción en acción y una representación formal del mundo real. Cada objeto encapsula datos y comportamientos relacionados en una entidad cohesiva. Por ejemplo, si estamos desarrollando un sistema de gestión de biblioteca, los objetos que vamos a representar son los libros, usuarios y transacciones. Cada objeto debe de abstraerse y simplifica una parte particular del mundo real. En este ejemplo tenemos al objeto autobús. Al realizar la abstracción, la entidad se va a llamar bus, tiene una placa, tiene un color, tiene llantas, tiene un modelo, tiene un peso y demás datos. Sin embargo, es importante mencionar que la abstracción permite crear objetos que interactúan entre sí de manera eficiente y fácil de entender. Cada objeto es como una pequeña caja negra que realiza tareas específicas sin necesidad de conocer todos los detalles internos. Esto hace que el diseño y el mantenimiento del código sean más manejables y escalables. Por ejemplo, aquí tenemos la caja negra. El usuario introduce los datos. La caja negra en sí son todas las operaciones y funciones que vamos a realizar y lo único que va a ver el usuario son las salidas de los datos. Una vez definida la abstracción en la programación y los lenguajes de programación, lo siguiente es vincularla con el mundo real. Para comprender mejor la abstracción en programación, es útil ver ejemplos en el mundo real. Vamos a imaginar un coche. En su interior tenemos diferentes componentes, como el motor, la transmisión, la suspensión, la carrocería, las llantas, entre otros. Para un conductor promedio, estos componentes son una caja negra. El conductor no necesita saber cómo funciona la parte interna del automóvil para poder conducirlo de manera efectiva. Si retomamos la imagen, tenemos el objeto carro y tiene atributos o variables, un color verde, el año que nosotros queremos ponerle, una transmisión automática manual. Sin embargo, tenemos datos encapsulados, como son el motor, las llantas, el chasis, y tiene funciones generales como el encendido, la aceleración, el apagado, el cambio de velocidades. Si retomamos la abstracción de nuevo, en la abstracción, la idea general es permitir que los programadores traten con componentes de software complejos sin necesidad de conocer todos los detalles internos. Esto simplifica el desarrollo y permite una mejor colaboración entre los miembros del equipo, ya que cada uno puede centrarse en el área de su especialización. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos a la persona. La persona va a tener datos comunes, como son la edad, el sexo, el color, el tamaño o altura, entre otros. Y cuando realizamos la abstracción, resulta que cada persona ya tiene un nombre específico y datos generales. Y así tenemos a la persona uno, a la persona 2 y a la persona 3. Una vez que hemos entendido qué es la abstracción y cómo se vincula con la programación orientada a objetos, lo siguiente es entender que los tipos de datos son necesarios para identificar valores y operaciones posibles para las variables y expresiones. Estas nociones de las estructuras de datos, conocidas como variables y constantes, han permitido tratar las especificaciones del mundo real a través de los problemas. En el ejemplo tenemos un TDA, que va a ser una colección de valores más las operaciones que necesitamos para la representación, en donde ¿qué va a hacer el usuario? Una especificación de estos valores para posteriormente implementarlos. Y la implementación del TDA va a ser una representación elegida de sus datos más la representación de todas las operaciones que puede realizar el usuario del objeto seleccionado. Antes de avanzar un poco más con los tipos de datos abstractos, es necesario entender que los lenguajes de programación y sistemas operativos se encargan de manejar las conversiones entre las definiciones abstractas y la representación interna en la memoria.
Hasta ahora se han considerado tipos de datos simples, estructurados y definidos por el usuario. Y en el ejemplo podemos ver que tenemos un problema, utilizamos la abstracción y aplicamos un modelo. En general, el proceso de abstracción se entiende como la identificación de los conceptos esenciales ignorando los detalles. Esto se puede hacer referencia mencionando que la abstracción de procedimientos se convierten en módulos y la abstracción de datos en un tipo de dato abstracto. En el ejemplo podemos observar que las abstracciones funcionales se convierten en rutinas, funciones y procedimientos, las abstracciones de datos se convierten en tipo de datos abstractos y las abstracciones de iteradores se convierten en iteradores. Para continuar vamos a hablar un poco de los módulos con los TDAs. Un módulo se puede ver como un bloque que tiene declaración de comunicación con otros módulos, conocido como interfaz, y una función interna. La interfaz del módulo es una especificación que puede hacer el módulo y que puede tener declaraciones de tipos y variables que deben de ser conocidas externamente. Y la funcionalidad interna abarca los códigos, procedimientos que concretan el cómo debe de cumplir la función el módulo. En el ejemplo podemos ver que tenemos una aplicación, utilizamos un lenguaje de alto nivel, un sistema operativo, una arquitectura, una estructura y una tecnología para llegar a la parte de cómo solucionar el problema. Una vez que hemos entendido qué es un tipo de dato abstracto, lo siguiente es combinarlo con la programación. En el desarrollo de sistemas de software es importante trabajar con las especificaciones abstractas. Esto nos sirve para mejorar la calidad de los programas. Los tipos definidos por el usuario permiten realizar encapsulamiento e empaquetamiento de datos, y se define un nuevo tipo y se integra como un módulo en todas las operaciones. Un ejemplo de esto lo podemos entender que la estructura de datos va a utilizar una interfase para generar operaciones. Los objetivos de los tipos de datos abstractos consisten en separar la parte visible, conocida como interfaz, de la implementación o ocultamiento. Si se logra que la solución del módulo, los cambios en los tipos de datos internos no afecten la parte visible del módulo, se tendrá una independencia de la representación. En el ejemplo podemos observar que tenemos una interfase, tenemos los métodos públicos y los métodos privados. En los tipos de datos abstractos se utiliza abstracción y encapsulamiento. El concepto de tipo de dato abstracto es un tipo de dato definido por un programador que incluye una especificación que es la representación de los elementos del tipo que vamos a implementar y la especificación de las operaciones permitidas con el tipo de dato siempre visible. El desarrollo interno, cada una de las operaciones permitidas con independencia para el usuario de cómo se van a implementar y la parte del encapsulamiento de todo, de manera tal que el usuario no pueda manipular los datos del objeto excepto por las que están definidas por el punto anterior. Ahora, cuando vamos a programar un TDA, se debe de programar de manera independiente del lenguaje de programación, utilizando mecanismos que faciliten su realización de forma tal que el programa debe de verse como una caja negra. ¿A qué me refiero con una caja negra? Que la interfaz va a ser la utilización y todos los elementos deben de estar ocultos. Por ejemplo, el interfaz solamente son definiciones y operaciones y la implementación va a ser la representación de cada uno de los operadores que se encuentran ocultos utilizando encapsulamiento. A la hora de realizar el TDA, la representación debe de permanecer oculta, ya que solamente los programadores debemos de ver este tipo de datos. Para un buen desarrollo de un tipo de dato abstracto, en la ecuación se debe de programar de la siguiente manera. Un programa es igual a los tipos de datos abstractos más los algoritmos de control, en donde el programador, ¿qué debe de hacer? Declarar la interfaz del TDA, definir la representación del tipo exportado o implementar las operaciones del tipo declaradas en la interfaz y indicar al usuario el nombre del TDA a utilizar, declarar las variables del tipo de dato exportado a través del encapsulamiento y utilizar solamente las operaciones permitidas de cada tipo, es decir, qué operaciones puede utilizar el usuario por cada interfaz. En este video aprenderán de manera breve qué es un tipo de dato abstracto. Espero que lo hayan entendido y lo apliquen en sus próximas asignaturas.